Fuerte, fuerte. Son las 9:34. Yo suelo decir que lo que desde mi punto de vista mejor resume lo que significa el golpe militar de 1973 para nosotros, digo, para todos y cada uno de nosotros, y lo he dicho más de alguna vez al aire, así que pido disculpas por repetirme, es un breve poema de Mauricio Redolés que se llama Augusto Monterroso, que es una paráfrasis, el poema del famoso poema o cuento, dicen algunos, ¿no? Del dinosaurio, ¿no? Y dice Redolés, y cuando despertó 1973 todavía estaba ahí, ¿no? Y 1973 todavía está aquí. Ha sido una referencia para quienes vivieron esa época, es una referencia inevitable para quienes nacimos después, incluso para los chicos muy jóvenes como los que me toca conocer y compartir y enseñar en la universidad y en todas las universidades, y es en ese contexto que es particularmente sensible, y estoy pensando bien la palabra que uso, la aparición de este libro que se llama Fractura Expuesta, septiembre 1973, septiembre 2023, de los compiladores Carmen Soria y Rodrigo Cosiña, de Editorial Forja. Aprovechamos de felicitar a la editorial por esta labor. Pensaba en cómo presentar este libro porque no es tan sencillo de explicar, así que dije, es como una bienal, ¿no? Es como una bienal convertida en libro porque artistas de distintas disciplinas, con distintos formatos, con distintas sensibilidades, plasman aquí su sentir. Cada uno de nosotros tiene un 1973 propio, ¿no? Y este libro muestra ese collage. Estamos acá con uno de sus compiladores, Rodrigo Cosiña. Rodrigo, muchas gracias por venir esta mañana a hablar de este muy valioso libro. Gracias, Patricio. Estoy muy emocionado, además, porque este libro recién salió el lunes Sí. de imprenta. Partimos en abril de este año. Hay que contarlo. En una cena con Carmen Soria. Ya, qué bueno que lo estás contando, porque siempre mi primera pregunta con el libro es ¿cómo se le ocurrió hacer el libro? Así que dale nomás. Que de verdad, Sí. estábamos en una comida, Sí. estaba el escritor Paula Zócar, ¿Ah? periodista Patricio Lavarría, la Carmen Soria y yo, en la casa de la Carmen, y empezamos a hablar de esto de la conmemoración de los 50 años, y conversando sentimos que había una gran desazón. Abril de este año, políticamente sabíamos que estaba este país bastante revuelto con Sí. las situaciones que se estaban viviendo, y dijimos, hay que hacer algo. Y en un principio, como te digo, nosotros nos cuestionamos y de repente dijimos, no, ¿y por qué no hacemos algo? Hay que hacer algo. Ajá. Empecemos a recoger voces. Y en un principio, lo lógico, dijimos, ya, invitemos unos 50 personas porque 50 voces por los 50 años. Y ese era como el Sí. título inicial nuestro. Y ni siquiera con conciencia de que podíamos lograr un libro. De hecho, la idea inicial dijimos, empecemos a juntar material y empezamos a tirarlo por las redes sociales. Claro, y todo. un Y si blog, logramos claro. un libro, fantástico. Sí. Bueno, que eso era importante para mí para decirlo porque fue en abril y convocamos diciendo conmemoración de los 50 años, cómo vemos desde hoy los 50 años. Y ahí Sí. es cuando empieza esta cosa que al final se termina siendo como bien dolorosa en el sentido de que estamos atravesados en este país por estos 50 años que no es que haya marcado a las generaciones que lo tocó estar viviendo ahí, no solo los mayores, los jóvenes o los niños, sino que las generaciones posteriores siguen marcadas por estos 50 años. Sí. Entonces dijimos, tenemos que hacer el libro, aparece Editorial Forja y nos dice, nos sumamos. Nosotros, Sí. la única condición que pusimos fue ningún político y ni ninguna institución, Sí. ni Ya. estatal ni privada. Pero cuéntame algo, porque efectivamente aparecen muchos artistas, poetas, cuentistas, artistas visuales como tú. Sí. Entre otras cosas, el libro es bello a pesar de la dureza del tema porque tiene también fotografía, pinturas, instalaciones, en fin. Pero además aparecen conductoras de televisión, chefs, Sí. periodistas.
¿Qué pretendían con esa vastedad, ¿no? Que es una vastedad que inmediatamente aparece como algo novedoso dentro del Bueno, libro. exactamente ese fue como el desafío. Ya. Dijimos, tratemos de hacer el panorama más amplio posible y no irse solamente para los consagrados o la gente reconocida. Inevitablemente van a aparecer también, pero no son necesariamente lo más importante. Es decir, nosotros, hay varios artículos que están firmados por gente que se firma como ciudadano. Ajá. Y ese era como el objetivo nuestro, que dar como el mayor panorama de este país sin como estas subdivisiones. Lo único que nos preocupamos, eh, cuando empezaron a llegar los artículos, pedimos 50, y se empezó a dar una cadena, porque hay gente que nos mandaba su artículo y nos decía, y no está tal persona, podría, y Ya, ahí ya, empieza sí. a sumarse. Sí, Ahora, cuando hablamos de artículos, hablamos de una cuestión que es necesariamente diversa. Hay textos que son cortitos, hay otros que son más largos, hay unos que están escritos como si fueran columnas de opinión, hay otros que cuentan una anécdota, un día cualquiera, una sí, tarde, y exacto. para el autor esa anécdota lo resume todo, ¿no? Y yo pensaba, Rodrigo, ya que el texto es tan diverso, pero que lo que lo une son los 50 años, eh, que cuando pensaba en esto, no sé si es así o no, pero que cuando luego de recorrido todo este camino y te encontraste con todos los textos y ocurrió como te ocurrió esta semana que lo viste por primera vez y lo leíste, digo yo, a lo mejor no fue así, algo nuevo se tiene que haber aparecido, ¿no? Algo que quizás Rodrigo, luego de haberle dado vueltas toda su vida sobre los 50 años, a lo mejor no había visto. ¿Qué cosa fresca apareció, bueno, mirando para atrás? Porque es como nos suele Exacto. ocurrir en la vida cuando miramos para atrás alguna tarea que hemos emprendido. Sí, bueno, sí, en lo personal me pasaron Sí. cosas increíbles porque no me di cuenta. Incluso el día del lanzamiento me encontré con Fernando Villagrán, que habíamos trabajado juntos en la revista APSE. Entonces le dije, oye, somos como 3 APSE que estamos en la revista, pero así surgió, ¿te fijas? Y me dice, no, Rodrigo, hay 9. 9 personas que están en este libro que trabajamos de alguna manera en la En la revista histórica, Absa, sí. sí, pues, Sí. pero no fue intencional, no fue intencional. Pero respecto al libro, por ejemplo, respecto a las imágenes, eh, está un histórico que Álvaro Jope, Sí. y con una foto que corresponde a la época de las protestas, Sí. de un niño detenido. Pero también está la Kena Lorenzini, con una imagen muy potente. Y a la vez, Oscar Navarro, que también fue fotógrafo que trabajábamos juntos en APSE, él optó por presentar una foto, no de las protestas, que él ha sido un histórico Sí, sí, en sí. ese registro, sino que un retrato de un señor de la calle. Y esa fotografía, cuando tú no la ves, tú ves esa mirada, que no es una mirada perdida, es una mirada sin futuro, es una mirada opaca. Ajá. Y eso lo encontré muy bello gesto también de Oscar, porque podría haber puesto unas fotografías más tradicionales. Y él dice, no, a los 50 años prefiero mostrar un rostro de una persona que no ve futuro. Sí. Y eso es, yo encuentro que, bueno, y hay mucho más trabajo ahí. Fractura expuesta se llama este libro, septiembre de 1973, septiembre de 2023, lo estoy mostrando aquí y lo estoy recomendando con entusiasmo, compilado por Carmen Sori y Rodrigo Cosiña. El nombre Fractura expuesta es muy bueno, súper bueno. Tiene la gracia de que es poético por un lado y es autoexplicativo por el otro, así es que no tiene mucho sentido ocupar tiempo preguntándole a Rodrigo por qué le puso así. Es una fractura expuesta el golpe ¿Qué- qué- para el cuerpo social. y el título de verdad surge como tienen que surgir los títulos. Después de que tú has visto el material. Sí. ¿Te fijas? No es que dijimos, hoy vamos a hacer. No. Es decir, realmente, incluso el periodista, el Pato Lavarría, en un pimponeo, ¿qué nombre le vamos a poner a esto? Él lo dice casi como en broma, es que esto es una fractura expuesta. Nos miramos entre todos y dijimos, exactamente eso. Y eso Sí. es tremendamente importante, darse cuenta que a 50 años todavía somos una fractura expuesta. Ya, pero tratemos, yo sé que es imposible, pero hagamos un ejercicio por tratar de mirar esto desde afuera, Rodrigo. Yo ¿Ya? no tengo cómo probarlo, pero es una hipótesis. Y a Dale. la gente a la que se lo he preguntado me dicen, sí, debe haber sido así. Yo no creo, de verdad no creo,
que para los 50 años de la Guerra Civil de 1891 ¿Mm? haya habido tanta batahola como ahora, ¿no? Sí. No creo que ese tema se haya transformado en una carga para las generaciones posteriores o para el Chile de medio siglo después. Y hablo de la guerra civil porque estoy hablando, si uno hace como la revisión completa, probablemente del otro gran episodio de confrontación traumática entre chilenos que Sí. tuvimos en nuestra historia, para no remitirnos a la independencia. Pero aquí ocurre, ¿no? Y ocurre como a mí me ha tocado ver que hay chicos que nacieron después del año 2000 a los cuales esto les duele, Ajá. o les importa, o los implica. Y yo sé que esta es la pregunta del millón, que es la pregunta imposible de contestar, pero te la hago, Rodrigo. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que esa presencia sigue siendo tan intensa? Porque está súper claro, y no solamente en el libro, sino que en el cotidiano, de que en este país no se ha resuelto, no se ha conversado y no hemos acercado posiciones. Entonces, esto se va a mantener igual mientras no revisemos nuestra historia y reconozcamos, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido para que no se vuelva a repetir. Es decir, hay un artículo, un articulista que aquí dice una cosa que yo encontré terrible, ¿eh? Dice, entre los años 70, Chile estaba dividido en izquierda, centro y derecha. Es decir, 3/3. Hoy día sigue los 3/3, pero con la diferencia que tenemos una derecha mucho más pequeña, pero más de derecha, una izquierda mucho más pequeña y más de izquierda, y un centro que es un centro como amorfo. Sí. Y eso Pero es terrible, es decir, sí, dice sí. un centro muy amplio, pero que gente que puede un día decir esto y el otro día decir lo otro, y como que se van dejando llevar por esta cosa más egoísta. Pero sí, pero a ver, Eso es terrible. Sí. déjame decir algo que le quite el lirismo a esta conversación, así solamente por invitarnos a mirar desde otra perspectiva. A mí me parece muy potente y me gusta mucho el nunca más. Eh, pero es una expresión de intenciones. Exactamente. La historia suele repetirse. De hecho, hay relatos a propósito de los 50 años que tienen como subtexto, ¿no? Si volviera a pasar lo mismo, lo volveríamos a hacer, ¿no? Exactamente. ¿Qué sentido tiene un nunca más cuando uno se da cuenta de que no puede ser un decreto, ¿no? Y que la historia en ciertos sentidos avanza, pero en otros sigue girando alrededor, ¿no? Vuelve al punto donde estuvo antes. ¿Para qué decir nunca más, ¿no? Cuando no es vinculante el nunca más, eso es lo que quiero decir, ¿no? Perfecto. Sí. No, yo creo que más que decir nunca más, por lo mismo que Sí. dices tú, yo creo que es tomar conciencia permanente de que uno tiene que ir revisando y siempre mirar atrás para poder después seguir avanzando. Eh, es cierto, además que en este país al menos tuvimos el gobierno de la Unidad Popular, que era el sueño para, no sé, 30, 40% de la Sí. población, y era una utopía maravillosa. Y había otra gente que no quería en esto, ¿no es cierto? Pero estuvimos muy cerca, muchos, de cumplir un sueño. Y después, ahora, cuando tuvimos el estallido, vuelve a pasar lo mismo. Ah, Hay una masa de gente que cree que puede haber un cambio ajá, y nos derrotan nuevamente. ajá. ¿Te fijas? Entonces, y además produciéndose grandes retrocesos. Lo importante para mí es que tenemos que revisar para saber cómo vamos a enfrentar el futuro. Ujú. ¿Te fijas? Más que el nunca Sí. más, sino que cómo vamos a enfrentar, porque mientras no acerquemos posiciones, no vamos a poder avanzar realmente. Y es complejo. Es decir, el otro día le pasé este libro el lunes a un amigo, me junto el martes y me dice, lo leí entero y es como una gran desazón. Pues, juntaron a pura gente que no ve el futuro. Pero ¿cómo? Pues si esa es parte de la realidad, tú te das cuenta que... No, pero hay algo interesante, Rodrigo, porque como tú contabas, finalmente la convocatoria final fue bastante espontánea, ¿no? Fue a tienta, no hubo alguien que se sentara así y dijera vamos a hacer una metodología de quiénes van a ser los No, participantes. lo que Ya, y lo si que, ese, sí, y si ese lector encontró el desazón, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? eh,
Porque es gente que ustedes no buscaron deliberadamente, que Mm, llegó por distintos motivos, que no se sí. puso de acuerdo entre sí. Yo creo igual tú viste el Sí, sí, libro, claro. pero yo creo que también se van a sorprender los que escribieron, porque no conocen los textos de los demás. Ajá. Y ahí agarra como la fuerza, porque ahí hay el testimonio tremendo. Y Oh. a mí me sorprendió que haya gente que recién empieza a decir cosas, al menos públicamente, que lo que vivieron hace 30 años atrás Mm. y que le produjeron un gran dolor. Y saben que ese dolor lo fueron transmitiendo hacia las otras generaciones. Entonces es como sorprendente. Para mí es sorprendente. eh, pero sí, la única conclusión es tenemos que revisar nuestra historia. No podemos perder la memoria. Eso creo que es fundamental. Yo lo he dicho en un par de entrevistas. Yo tengo hijos de menos de 30 años. Eh, saben mi historial, entre comillas, político, mi posición y todo el cuento, pero a veces conversando hace poco, mis hijos se sorprendían de cosas simples que yo le contaba. Por Como ejemplo. yo estaba en el colegio cuando fue el golpe y me paraban en la calle, vivía en Concepción, los militares para que me cortara el pelo. Ajá. Entonces, para mí, claro, era fuerte, pero para las generaciones de ahora, me dicen, pero eso es insólito, ¿te No. fijas? Eso es insólito. Sabemos de la muerte, sabemos de los desaparecidos, sabemos toda la historia, pero en el cotidiano, hasta lo más mínimo, es No, la hay muchas dictadura. cosas que son difíciles de explicar. El exilio, por ejemplo, ¿no? Exacto. Es súper difícil de explicar, a mí me ha pasado. Tú tratas de explicarle el exilio, porque en la época de las redes sociales y de la hiperconectividad, no tiene, no tiene ningún sentido mandar a alguien a Italia para anularlo políticamente Exacto, o a exacto. España, porque de allá hace un, un- un concierto. Yo el otro día decía, espero que nadie se lo haya tomado mal, ¿no? Pero decía en una actividad. Bueno, se exilian a los Inti Illimani del ¿No? 2023, hacen un concierto por Instagram Y están más cercanos que nunca, ¿Te claro. fijas? Sí. Rodrigo, a propósito de lo que mencionabas, este fue un año que dio mucha ocasión para conversaciones intergeneracionales. Conversaciones entre quienes habían nacido, quienes eran chicos, los más viejos que lo vivieron, los más jóvenes que no lo vivieron. Tú ponías el ejemplo de tu familia, Mm, pero yo lo vi en harto espacio, aquí en ujú, la radio también. sí, Tenemos un rango, el más viejo de nuestros compañeros tiene 70 y tantos y estuvo exiliado, y los más jóvenes tendrán 24, perfecto. 25, en las universidades, en fin, de esa experiencia, porque Mm. también aquí hay distintas generaciones, ¿no? ¿Qué te llama la atención? ¿O qué reflexión podrías hacer? Bueno, a mí no me gustó nada esta conmemoración. Sí. Cómo se dio esta conmemoración, mi amiga Carmen Soria, que es más activista, me decía, ¿y dónde estuvo la gente en la calle? Ujú. Yo quería ver que el gobierno citara a un gran evento, no interno, no dentro de la moneda o de pequeños espacios, que se dieron muchas cosas, Sí, sino que una cosa como se abrirán las grandes alamedas. Y eso no estuvo. sí. Eso se echó de menos. Y yo creo que he conversado con alguna gente más o menos cercana al gobierno y todo. Yo creo que lo único que querían que terminara luego este año. Como diciendo, ya pasó el tema de los 50 años y sigamos para adelante en otras cosas. Y yo creo que eso es un error. Sí. Es un error. Es decir, tenemos que asumir que es todavía una fractura expuesta. Y eso hay que sanarlo. No es fácil, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Sí. Tenemos que seguir levantando la voz, la gente, fija, Mm. y no dejarnos llevar por lo que está pasando o dejarnos llevar por el cotidiano, sino que siempre tener una mirada, una perspectiva. Para poder tener futuro tenemos que mirar para atrás, si no vamos a seguir en este tema. Sí. Bueno, a mí que circunstancialmente me está tocando salir de una fractura precisamente, por eso tengo aquí el bastoncito al lado de la cámara. Comprendo, pero creo que todo el mundo comprende la potencia de esta imagen de la fractura expuesta, Mm, ¿no? mm, Por eso es importante no cejar en este asunto, porque nos ha pasado muchas veces que se mete debajo de la alfombra y luego emerge con el vigor y con las consecuencias que tiene. Este es un acercamiento muy valioso, muy sensible, muy recomendable, desde distintas miradas al tema de los 50 años.
Por eso también es septiembre de 2023, ¿no? Es un tema del pasado y del presente. Fractura Expuesta, compilado por Carmen Sori y Rodrigo Cosiña. Rodrigo, muchas gracias por haber venido esta mañana y muchas gracias por el libro. Muchas gracias, Patricio. Son las 9:54, estamos dejando hasta acá nuestro radioanálisis de día jueves.